¿ok? ¿Cómo controlaba los pistones? ¿Cómo se controlan? Algunos de ustedes tienen conocimiento previo sobre neumática, pero ¿cómo se están controlando? Estos pistones son de doble efecto. Si yo introduzco el aire por la parte superior, lo que hace es que este pistón empieza a bajar. Y si introduzco el aire por la parte inferior, comienza a subir. ¿Necesito una salida para subir y otra para bajar? No, gracias a que son controlados mediante válvulas monoestables, ¿sí? Es decir, estas válvulas tienen un único estado en el que regresan de manera automática. Yo mando una activación y la válvula cambia la posición del sentido de flujo de los pistones y cuando quito esa señal regresa por sí sola a su posición original. Algunos le dicen esto retorno por muelle, como un resorte, ¿sí? La válvula abre y por sí sola regresa a su posición original. Así que si yo mando una señal eléctrica a esa válvula, el pistón baja y si quito la señal, sube. ¿Qué manda esa señal a esas electroválvulas? Bueno, estas están saliendo de tres salidas digitales de mi PLC. Así que ahí está la respuesta, ya se las dije. 3 salidas, ¿sí? Para esos 3 pistones, una para cada. ¿Cuántos periodos de tiempo tenemos? Bueno, esto va a depender del número de timers que vamos a utilizar y viceversa. Los timers dependen de los tiempos. ¿En cuántos tiempos sucede esa secuencia? Simplemente en 3 tiempos, ¿sí? Tiempo 1, sale el pistón 1. Tiempo 2, sale el pistón 2. Tiempo 3, sale el pistón 3. Así que tengo 3 periodos de tiempo, timer 1, timer 2, timer 3, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, y hemos dejado 2 segundos en espacio entre cada uno de estos periodos. Para que esta secuencia se mantenga activa necesito una variable que se quede enclavada o un trigger, un activador. Esa señal debe mantenerse activa durante todo el tiempo de esta secuencia. La vamos a llamar simplemente M, ¿de acuerdo? Vamos a llamar simplemente M a esta variable que debe estar activa durante estos 3 periodos de tiempo, ¿sí? Si esa variable es verdadera, entonces se cumple todo lo que está aquí abajo. Esta barra representa que la variable está activa. Ahora vamos a representar las salidas, que son los 3 pistones. El pistón 1 se activa los primeros 2 segundos y luego se apaga. Esa línea baja significa que está apagado. El pistón 2 comienza apagado, pero en los siguientes 2 segundos se va a activar y luego se vuelve a apagar. Y el pistón 3 estuvo inactivo estos 2 periodos, pero al llegar al último periodo de tiempo es cuando se activa, ¿sí? Pistón 1, pistón 2, pistón 3, es todo lo que debemos hacer. Para poder cumplir esta secuencia necesitamos un temporizador por cada periodo de tiempo. ¿Cuál va a ser el comportamiento de estos temporizadores? Tenemos un timer 1, un timer 2 y un timer 3. Y el comportamiento es en cascada, es decir, cada uno activa al siguiente. ¿Cómo funcionan estos temporizadores? Vamos a pensar solo en su contacto, ¿sí? Estos temporizadores funcionan así. Cuando tú mandas una señal de activación a su trigger, ¿sí? Cuando tú mandas una señal de activación a su trigger, en ese momento en el que tú mandas la señal de activación, su contacto normalmente abierto lo que va a hacer es estar inactivo, va a contar el tiempo programado. Si le pusiste 2 segundos, va a contar 1, 2, y al cumplir con los 2 segundos, entonces va a activar su salida. En cambio, el contacto normalmente cerrado va a ser lo opuesto. Va a comenzar activo y al paso de 2 segundos, entonces se va a apagar. Eso es lo que hace
un temporizador retardo a la conexión. Es decir, se espera y luego activa. Retardo a la conexión. Esto es lo que vamos a hacer nosotros aquí, pero vamos a enfocarnos solo en el contacto abierto y el contacto cerrado de estos timers. Una manera de expresarlo es diciendo, por ejemplo, timer 1 y timer 1 negado. Timer 1 es el contacto abierto y timer 1 negado es el contacto cerrado. Así que el timer 1 va a comenzar así, inactivo. Timer 1 comienza inactivo, pasan 2 segundos, activa su contacto y lo deja encendido hasta que acaba la secuencia. ¿Qué es lo que hace el timer 1 negado? Hace exactamente lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Estuvo encendido 2 segundos, pero al pasar esos 2 segundos debe apagarse. Es decir, se representa con esta línea abajo. Comentarios, dice, la programación de cuántos segundos le pusimos 2 segundos. Dice, entonces si se agrega el motor a la secuencia de tiempo, ¿tendrías 4 salidas? Es correcto. Si dijera primero el pistón 1, luego el 2, luego el 3 y al final prendes un motor tantos segundos, serían 4. Muy bien, buenas noches, dicen por ahí. ¿Qué pasa con el timer 2? Como es timers en cascada, el primer timer es el que habilita el conteo del segundo. Por lo tanto, el timer 2 no estuvo haciendo nada aquí. Aquí es donde empieza a contar y cuenta 1, 2 y luego lo que va a hacer es activar su salida. El timer 2 normalmente cerrado o timer 2 negado, eso no parece un 2, tal vez esto sí. El timer 2 negado comenzó encendido todo este tiempo y al paso de 1 o 2 segundos se apaga. ¿Y qué pasa con el timer 3? Depende del timer 2. Por lo tanto, el timer 3 aquí no estuvo haciendo nada, pero al activarse el timer 2 va a contar 1, 2 segundos y después de esos 2 segundos se activaría, pero ya no vamos a ver ese evento. ¿Por qué? Reseteamos el sistema. Y el timer 3 negado hace lo opuesto. Estuvo encendido todo este tiempo y después de 1, 2 segundos debería apagarse, pero ya no vamos a ver eso ocurrir. En el paso 3, ¿recuerdan qué hacíamos? Las ecuaciones. Y en este caso, en el método de timers en cascada, presten atención en esto, como lo sugiere el nombre, necesito hacer que cada timer dependa del anterior. Necesito una ecuación para cada timer, la ecuación para el timer 1, para el timer 2 y para el timer 3. Y las ecuaciones son muy fáciles de aprender y de deducir. Como es en cascada, al timer 3, ¿quién lo encendió? El timer 2, el anterior. ¿De acuerdo? Sí. Cascada, sí. Ahora, el timer 2, ¿quién lo activó? El timer anterior, es decir, el timer 1. ¿Y quién activó al timer 1? Bueno, aquí ya no hubo un timer antes, sino lo que lo activó fue el trigger. Es decir, en este caso la variable m, cual sea la marca 1, 10, 20, esa marca es la que activó esta secuencia. Si activa m, activa timer 1, 1 al 2 y 2 al 3 y el sistema debe de acabarse. Muy bien, ya tengo mi secuencia de 3 temporizadores y ahora faltan las salidas. Es decir, las ecuaciones que describen al pistón 1, al pistón 2 y al pistón 3. Estas ecuaciones están en función del estado de los timers. ¿Cómo lo hacemos? Observen. Pensemos en el pistón 1. Observen dónde está el pistón 1 activo. Está activo aquí, en este periodo de tiempo. ¿Hay alguna variable en esta ecuación, ¿sí?, que esté activa al mismo tiempo que el pistón 1? Presten atención. Hay una variable en este diagrama de tiempos que esté activa al mismo tiempo que el pistón 1. ¿Ya la observaron? Hay una idéntica, miren. La acabo de resaltar. ¿Ya la vieron? Es el timer 1 normalmente cerrado
o timer 1 negado. Están activas al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente ecuación y decir, pistón 1 es igual a timer 1 negado. ¿De acuerdo? ¿Ya lo vieron? Pistón 1 es igual a timer 1 negado. Podemos hacer lo mismo con las demás salidas. Presten atención al pistón. Vámonos al pistón 3 y luego les enseño el pistón 2, que es diferente. Observen el pistón 3. Atención con el pistón 3. Lo estoy resaltando aquí. ¿Ya lo vieron? Pistón 3. Díganme ustedes qué variable es igualita que el pistón 3. ¿Qué variable es igual al pistón 3? ¿Ya lo vieron? Están comentando timer 1 negado por el pistón 1, es correcto. Sí, los que lo comentaron. Ven que vamos con un retardo. Muy bien. Al pistón 3 coincide exactamente con el comportamiento del timer 2. ¿Ya lo vieron? Observen, el pistón 2 está activo en un estado aislado, está en el centro, ¿sí? No hay un timer único, no hay un único timer que tenga este comportamiento, pero sí lo puede haber la intersección de dos o más timers. Vean este caso. Observen el comportamiento del timer 1 y el comportamiento del timer 2 negado. Observen en qué momento son comunes. ¿En qué momento son comunes? ¿Sí? Son comunes en este periodo de tiempo. ¿Sí? Es el concepto de intersección. La intersección de el timer 1 con el timer 2 negado. Esa intersección satisface esa condición. Por lo tanto, lo expresamos de la siguiente manera. Pistón 2 es igual a timer 1 por timer 2 negado. Tenemos que colocar primero las ecuaciones de los temporizadores. ¿Cómo represento los temporizadores en el lenguaje ladder? Bueno, la mayoría de las veces voy a usar una bobina o un corchete o en algunos entornos un cuadrado simplemente y voy a colocarle aquí abajo los segundos que va a contar o minutos o horas. Este timer 1, ese es un 1, va a contar 2 segundos. ¿Quién lo activa? Dice aquí la variable m. La variable m viene y activa este timer. Este timer puede tener contactos abiertos y cerrados. Así que ahora un contacto abierto de timer 1, ya que se active, un contacto abierto de timer 1, ¿qué va a hacer? Va a ir a activar al timer 2, ¿sí? En este orden, ¿de acuerdo? Así que el timer 2 va a estar activo durante 2 segundos. ¿Qué va a hacer al cabo de 2 segundos este timer 2? Bueno, un contacto normalmente abierto de timer 2 va a venir y va a activar al timer 3, ¿de acuerdo? ¿Durante cuánto tiempo? 2 segundos. Muy bien. Ahora, este sistema no me dice el programa, no me dice el planteamiento del ejercicio que deba iniciar sobre sí mismo, ¿verdad? Simplemente hace la secuencia y se acaba. Hace la secuencia y se acaba. Así que ahorita voy a definir cómo se enclavó ese trigger, esa variable m. En realidad, ese trigger se obedece a ese sensor. Es un arranque y paro, donde el paro es el timer 3 y el arranque es el sensor 1, ese sensor que está en la banda. Este enclava la variable m y esta variable m es la que permite que todo esto suceda. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cómo funciona esto? Alguien activa el sensor 1, una caja. Enclava la variable m enciende al timer 1, el timer 1 al timer 2, el timer 2 al timer 3, el timer 3 resetea todo. Esa es la secuencia. Ahora van las salidas. ¿Las salidas cómo funcionan? Pues son simplemente bobinas. La bobina del pistón 1
del pistón 2 y del pistón 3 y obedecen estas ecuaciones. Esto ya lo aprendimos a hacer hace un momento. Timer 1 negado es un contacto normalmente cerrado. Timer 1 es un contacto normalmente abierto. Si está multiplicado es en serie con el timer 2 negado. Y finalmente el pistón 3 es igual al timer 2 normalmente abierto. Y ahí está la secuencia. Ahí está el arranque y paro ya simplificado, el botón de arranque, el botón de paro, nuestro sistema. Y si seguimos bajando, vamos a encontrar nuestra secuencia de timers en cascada. Observen, ahí está el sensor I10, ¿sí? Un poquito más arriba, sensor I10, que activa, ahí está, ¿sí? Que activa, allá, no, ahí está, ¿no? Ahí está, S1. I10, que activa la secuencia M, que es apagada por el timer 3. Y ahí inicia la secuencia de timers en cascada. Observen cómo va bajando. M activa el timer 1, timer 1 activa el timer 2, timer 2 activa el timer 3, y luego vienen las ecuaciones ¿cómo son? Sí, timer 1 activa el pistón 1, timer 1 y timer 2 activa el pistón 2, timer 2 activa el pistón 3, y ya. Eso es lo que hicimos hace un momento ya con los pistones y la banda transportadora. ¿Cómo queda esto en TIA Portal? Vámonos al otro entorno de programación. Observen, hacemos ahí el acercamiento. Observen que ahí tenemos nuestro arranque, nuestro paro. Ese es nuestro arranque y paro que hicimos al inicio, ya simplificado. Más abajo tenemos la secuencia, ahí dice timers, observen, sensor 1 enclava la variable secuencia de timers M0.1, se desactiva con el timer 3, y abajo empiezan los tres timers, timer 1, timer 2, timer 3. Más abajo vienen ya las ecuaciones de las salidas, todas las ecuaciones de las salidas. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto